Güey, ye xueves 12 de xunu de 2025 y estes son les noticies d'Asturias. Muy buenas noches, Asturias. Güey, en el programa falaremos de la actualidad del Principau, como siempre. De la nueva consellera de Educación, Eva Ledo, de la huelga de los colegios de la concertada asturiana, un paso al frente del puerto para ceder Navalxixón al ayuntamiento y el fracaso de la oficialidad del asturiano, del anecdotario de la sesión de control a Barbón Güey y del futuro del ferrocarril en España y en Asturias. Sede y bienvenidos a Les Noticias de Asturias. Y güey, en este 12 de xunu traemos un programa completo para no perder detalle de la actualidad del Principau. ¡Arrancamos! Entamamos con una noticia clave para el gobierno del Principado de Asturias. Tráenos la güey, la Nueva España y el comercio. Eva Ledo, ingeniera vilesina y veterana de la gestión educativa, ye desde güey la nueva consellera de Educación del Principado de Asturias. El presidente Adrián Barbón anunció el su nombramiento como una decisión personal y exclusiva, con el objetivo de reconducir el diálogo y fortalecer la educación pública. Nun momento de tensión máximo después de la huelga de profesores. Ledo, que tomará posesión el lunes, enfrentará a un panorama complejo, un preacuerdo con sindicatos, protestas de la concertada y de la red de 0 a 3 años. Vamos a desgranar un poquillín más esta noticia. Eva Ledo nacía en Avilés en el 1966 y una figura conocida en la consellería. Ingeniera industrial y profesora de secundaria, ocupó cargos como directora general de personal docente, jefa del Servicio de Formación Profesional y la su última etapa, directora general de centros, red de 0 a 3 años y enseñanzas profesionales. Fue clave en el diseño de la red de escuelines, el proyecto estrella del gobierno, pero dimitió en mayo de 2024 por motivos personales, en medio de tensiones internas. Dende entós, traballa en el Ministerio de Educación como subdirectora de Programas y Xestión. Barbón destacó 3 razones para escollela. Primero, la su experiencia de xestión, con más de 20 años en puestos clave. Segundo, la su capacidad de diálogo, que espera reconduzca las relaciones con las organizaciones sindicales y a la comunidad educativa. Y el tercero, el su compromiso con la educación pública. Eva Ledo sabe gobernar, tomar decisiones y reconocer errores, dijo el presidente, quien asumió en primera persona no haber detectado el malestar creciente en el sector educativo. El nombramiento llega tras la dimisión de Lidia Espina el 2 de xunu, en plena crisis educativa. Ledo hereda un preacuerdo con 4 de los 5 sindicatos de la pública, con AMPE, con comisiones, con Suantea y con UGT, pero el CESIF está desmarcado del acuerdo, que incluye 45 millones de inversión, reducción de ratios y 309 plazas de especialistas. Vanessa Gutiérrez, consellera interina, defendió el pacto en la Xunta General como un punto de partida para reforzar la pública, mientras Javier Jove de Vox criticó un gobierno zombie y acusó a Barbón de esconderse en la crisis. Pero los retos van más allá. La concertada está güey en huelga, exige negociación y la red de 0 a 3 años que ella misma diseñó enfrenta protestas por precariedad laboral. Barbón foi tibio con el tema de la concertada. No son empleados el Principado, dixo, aunque el gobierno paga sus retribuciones. Con los educadores de 0 a 3 prometió soluciones, confiando en que Ledo reconque el proceso. Los sindicatos ven el nombramiento con optimismo, pero piden hechos. Agora la entruga ye si Ledo marcará un en antes y un dempués.
Si faláramos en antes de la nueva consellera de Educación, agora vamos al frente con un tema que está un pocoñín más candente que nos traen la voz de Asturias y el comercio. Más de 1000 docentes de la enseñanza concertada enllenaron la Plaza de España de Uvieu nun colapso masivo, gritando «Barbón despistau nos paga el Principau». Con camisetes naranxes secundaron una huelga con más del 80% del seguimiento, exigiendo equiparación salarial, más recursos y una mesa de negociación. Vamos a ir con la crónica de esta jornada de protesta. La Marea Naranja, liderada por Otecas, Feuso y FSIE, concentróse frente a la Consellería de Educación y marchó hasta la Xunta Xeneral, donde un grupo de docentes foi apagado de la tribuna de convidados por protestar. «Nun somos de segunda», coreaben, rechazando las declaraciones de Barbón que los desvinculó del Principau. José Manuel Cueto, de Otecas, denunció una situación insostenible. Sueldos congelados desde el 2005, ratios altes y falta de personal de apoyo, y un complemento autonómico paralizado. Los sindicatos representen al 80% del profesorado de la concertada. Dan un botín de confianza a Evaledo, pero urgen una reunión. Gonzalo Menéndez de Feuso pidió que Barbón rectifique o dimita por incompetente. José López Sela, del FSIE, lamentó la discriminación frente a la pública. La concertada, que escolariza el 30% del alumnado asturiano, plantea más movilizaciones con una manifestación para el 19 de xunu y posibles protestes nel entamo el curso. El malestar creció tras la acampada da noche frente a la consellería y falta del diálogo con el gobierno. No sabemos si el Principado escuchará la concertada, pero ye traballo para la nueva consellera. Vamos ahora con un tema del que ya faláramos ayer y que tiene en vilo a la ciudad de Xixón. Traednoslo güey el diario El Comercio. La presidenta del puerto, Nieves Roqueñí, anunció que someterá a votación la cesión gratuita de la franxa litoral de Naval Xixón al ayuntamiento, tras de un intenso enfrentamiento institucional. La decisión, que busca evitar un pleito, llega al mismo día que finaba el plazo, de acuerdo de la alcaldesa Carmen Morillón. Vamos a explicar este culebrón con detalle, paso a paso, a ver si conseguimos que quede claro. La disputa gira en torno a 3.848 metros cuadrados de la franxa costera en Naval Xixón, antiguo astillero que el ayuntamiento quiere para completar un paseo marítimo. En el 2018, el puerto vendió 35.000 metros cuadrados por 21 millones, con un compromiso, según el ayuntamiento, de ceder la propiedad de esta franxa de 9,3 metros de ancho. Pero, en 2024, Nieves Roqueñí, que ya era nueva presidenta del puerto, después de salir de la Consellería de Industria, defendió que la cesión había de ser d'uso y nun de propiedad para cal tener el control de la dársena por parte del dominio público portuario. Carmen Morillón dio un plazo de 30 días que finaban a güey 12 de xunu para que el puerto cediera la propiedad. Propuso una comisión mixta puerto-ciudad para coordinar proyectos na costa, pero acusó al puerto de incumplir el pacto de 2018. Jesús Martínez Salvador, portavoz municipal, insistió que fiximos todos los trámites, non vamos mandar más papeles. Sin de acuerdo, el pleito taba un paso. Pero güey, Nieves Roqueñí anunció una decisión salomónica. Someterá la cesión gratuita al Consejo de Administración previo informe de la Abogacía del Estado, para garantizar que la parcela sea d'uso público y non para fines lucrativos. Roqueñí lamentó que Morillón renunciara a mandar un clausulao como se acordó el 4 de xunu y criticó la judicialización del conflicto. Estamos convencidos de que los tribunales nos darían la razón, pero preferimos evitar costes pa Xixón, dixo. Un informe de la Dirección General de Patrimonio en febrero de 2025 avala la cesión gratuita para espacio libre de uso público. El puerto está redactando un clausulao para zanxar el expediente que será votado en el Consello. Si casi, Roqueñí anunció que los 7 millones previos para Naval
2 para urbanización y 4 para un edificio público, redirixense a outros proxectos como el Paseo del Arbellal. Esto generó críticas del ayuntamiento que ve reactiva la postura del puerto. La decisión dio un paso al frente, pero non zarró de momento el conflicto. El Consejo de Administración decidirá y la postura del ayuntamiento, que nun comentó públicamente la nota de Roqueñí, será clave. Naval Xixón y un símbolo de la reconversión urbanística de la ciudad, y la su resolución afectará al paseo marítimo y a la rellación puerto-ciudad. Esperemos que con esto se selle de una vegada la paz. Vamos con otro tema que generó gran expectación. Tráenos esta noticia la voz de Asturias y el comercio. La reforma del Estatuto de Autonomía para declarar la oficialidad del asturiano y el leonaviegu. Güey, esta reforma nun sale alantre al no conseguir la Xunta General una mayoría reforzada de 27 de los 45 diputados. PSOE, Izquierda Xunida, Convocatoria por Asturias y Covadonga Tomé sumaron 23 votos, pero PP, Vox y Foro votaron en contra. Vamos a analizar qué pasó y a qué significa esto. La propuesta fue impulsada por PSOE, Izquierda Xunida y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. La reforma trae modificar el artículo 4 del Estatuto para reconocer el derecho a conocer y usar el asturiano y el leonaviegu. Una ley autonómica regularía los usos oficiales, garantizando que nadie fuera discriminado por idioma escollido. Noelia Macías, del PSOE, defendió en asturiano que la cooficialidad non tiene marcha atrás y acusó al PP d'un asturianismo ficticio. Xabel Vegas, de Izquierda Xunida, llamó la jornada histórica y Tomé resaltó el paso al reconocimiento de la asturianidad. Pero PP, Vox y Foro bloquearon la reforma. José Luis Costillas, del PP, apoyó el asturiano, pero desde la libertad y no la imposición. Argumentó costes económicos y a obligatoriedad que Asturias no puede asumir. Carolina López, de Vox, fue en todavía más dura, tachando la propuesta de fraude y acusando al gobierno de dividir por idioma. Adrián Pumares, de Foro, pidió actualizar la ley d'uso del asturiano en lugar de reformar el estatuto en sin consenso. A pesar del fracaso, les fuerzas por oficialidad ven un hito en el debate. El PSOE prometió seguir luchando, pero la oficialidad queda, por ahora, en suspenso. Vamos a mudar un pocoñín el tono con una noticia que nos trae güey la Nueva España, que lle la sesión de control a Adrián Barbón na Xunta General, sesión la cual dexó un anecdotario bastante curioso con preservativos XL, zanganos, rates y referencias al cuento La Criada. Pero no fondero, la educación y la gestión del gobierno centraron el debate. Vamos a resumir lo más destacado. Álvaro Queipo, líder del PP, acusó a Barbón de liderar un gobierno en descomposición. Cuestionó la inversión educativa y la ausencia del presidente en la dimisión de Lidia Espina. Si non sabe, aparte se retó, defendiendo la so legitimidad para falar de la pública al estudiar en colegios e institutos públicos. Barbón respondió con ironía. Asturias está a la cabeza en inversión por alumno y reveló que estaba en Castropol el día de la manifestación. También y picó a Queipo por la su apicultura. Demasiados tanganos fan que la colmena non funcione. Luis Venta, del PP, y retrucó que el problema lle la reina. Carolina López, de Vox, fue más agresiva. Acusó a Barbón de fuxir como les rates y liderar un gobierno ideológico. Criticó el gasto en preservativos XL y políticas LGTBI, llamándoles Biblia del presidente. Barbón replicó y con humor que sean XL y una buena noticia para los asturianos, y cargó es contra vos comparándolos con Gilead, el régimen de El cuento de la criada por querer meternos nun armario. El momento más tenso fue el desayugo dun grupo de docentes de la concertada de la tribuna. 3 protestar mientras Barbón criticaba al PP por favorecer la privada. La sesión reflexionó la polarización política
con la educación como el tema principal. Vamos piexar agora con un tema de interés para Asturias que nos trae el diario La Voz de Asturias. El gobierno central está evaluando el costo de cambiar l'ancho de vía de la red ferroviaria española en un plazo de 30 años, para pasar del ancho ibérico al ancho internacional. El estudio, encargado al INECO, incluye Asturias y los corredores transeuropeos. También hay noticias sobre el AVE y los trenes métricos. Vamos a los detalles. El estudio, que tiene que estar listo para Xunetu de 2026, analizará 4 escenarios: de desear la red como está, a cambiar solo los corredores Atlántico y Mediterráneo, hasta una migración total en todo el país. En Asturias, la alta velocidad convive con el ancho ibérico, gracias a intercambiadores como el de Pallares y los trenes Abril que se adapten a ambos anchos. El cambio de ancho mejoraría la interoperabilidad con Europa, pero es un proyecto a bastante largo plazo. Por otra parte, Renfe anunció 10 nuevos trenes de ancho métrico para Asturias que llegarán en 2026, con wifi, espacio para bicis y pantallas que sustituirán a las unidades actuales, pero con retrasos y un sobrecoste de 23,4 millones de euros. También se están planificando obras de 1.200 millones para renovar las líneas como la C1 o la C5. Finalmente, del 7 al 20 de Xunetu, el AVE Asturias-Madrid modificará horarios por obras en Palencia y León, con viajes de unos 40 minutos más largos. Renfe pide consultar los horarios para hacer estos viajes. Y ya con esto finamos el programa de Güey. Güey falamos de Valedo, el reto educativo, la marea naranja de la concertada en Uvieu, el conflicto en Navalxixón, el fracaso de la oficialidad, muy a pesar de la dirección de este programa, y el anecdotario político con Barbón y el futuro de los trenes en Asturias. Fue una jornada intensa marcada por la educación y debates que dan forma al nuestro país. Pero antes de piesar tenemos una entruguina para vosotros. ¿Qué pensáis del nomamiento de Valedo? ¿Y qué solución daríais para Navalxixón? Deixainos estes respuestas nos comentarios del canal de YouTube, o si preferís en Instagram, y compartí este programa si estáis contentos de cómo apuntamos la realidad de Asturias. Gracias, fonderes, por acompañarnos güey, y dende las noticias de Asturias vos deseamos una buena noche. Buenas noches, Asturias.